estar con nosotros otra vez. Me presento, yo soy Janice White, soy CEO y creadora, socia fundadora de CBDBs. Estoy aquí en Tulum, en Quintana Roo. Y bueno, les doy la bienvenida de nuevo, muchas gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar de la ansiedad y cómo es que el CBD nos puede ayudar a vivir, más bien a no vivir con ansiedad. Cómo es que el CBD nos puede ayudar a disminuir los niveles de ansiedad, que al final del día la ansiedad es lo que provoca muchas de las situaciones y de las situaciones de salud, del declive de la salud. Sobre todo empieza por la salud mental y luego nos vamos hacia los efectos físicos. Entonces, para hablar de este tema con nosotros tenemos, obviamente, qué mejor que tener al experto, ¿no? Al doctor, al médico psiquiatra que es parte de nuestro equipo, del que estamos tan orgullosos y tan contentos de colaborar con él. Tenemos otra vez al doctor Albarrán, el Core, que está con nosotros para platicar justamente de este tema tan importante. Hola, Core, ¿cómo estás? Hola, Yanis, muy bien, contento de estar aquí, gracias por la invitación, como siempre, ya tenía rato que no nos veíamos. Ya sé, ya te extrañábamos, entonces gracias por estar con nosotros otra vez, gracias por apartarte de este tiempo y estar otra vez, compartir con nosotros esta hora. Hoy claramente pues hemos tocado este tema y este punto en algunas de nuestras conversaciones, en algunos de los lives, pero obviamente nos interesa muchísimo dedicarle el tiempo suficiente y el espacio suficiente a este tema que tenemos hoy, que es pues la ansiedad, ¿no? La ansiedad, que es un tema generalizado y que hemos escuchado sobre su incremento. Los índices se han incrementado muchísimo en diferentes poblaciones. La verdad es que pues, la ansiedad nos afecta a todos por igual. Todas las poblaciones estamos vulnerables y somos susceptibles a sufrir de ansiedad en diferentes manifestaciones. Entonces, pues bueno, desde la gente mayor hasta los niños, hasta los adolescentes, los adultos. Entonces, pues bueno, es un tema que nos compete a todos y al final del día, pues es una de las raíces de lo que nos ayuda a saber y a tener muchísimo más conocimiento sobre el CBD, cómo es que interactúa con nuestros cuerpos para ayudarnos a disminuir los niveles de ansiedad y vivir mejor. Todos hemos sentido esas palpitaciones, esa sudoración en las manos, esos pensamientos que nos dejan un poco intranquilos. E incluso es una emoción que es tan innata y tan necesaria que nos puede llegar a salvar la vida, ¿no? O sea, en una situación de una huida, en una situación de peligro, ante una amenaza, esa misma ansiedad que nos llega a poner alertas, que nos llega a dilatar esas pupilas y a ponernos a las vivas para salvarnos la vida, es una manera en que nos puede ayudar a sobrevivir. Pero estamos ante una situación, ante unos días y una temporada que ha sido muy difícil pues para todos en general, ¿no? Desde que llegó la pandemia todo esto se ha agudizado. La ansiedad es un problema que es muy común, que afecta a 1 de cada 5 personas. En algún momento de nuestra vida podemos llegar a presentar uno de los diferentes trastornos de ansiedad que les voy a platicar. Y pues estamos aquí para poderles informar de que pues es algo real, ¿no? O sea, mucha gente en el afán de querer vivir con esta ansiedad, pues se aguanta mucho todas estas emociones y de alguna manera, pues eso, aprenda a vivir con ello. Pero llega un momento en que esto se acumula tanto y pues las personas dejan de funcionar en sus actividades cotidianas, en sus actividades laborales, en sus actividades sociales o familiares. Entonces, algo que es muy común en las personas que padecen ansiedad es que empiezan a tener algunas conductas de evitación. ¿Qué pasa, por ejemplo? Que de repente tienes un evento, por ejemplo, en un elevador y pasas una mala experiencia, te atoras un ratito, pues la persona, por ejemplo, a lo mejor ya no quiere volverse a subir nunca a un elevador. Lo mismo pasa para cruzar un puente, para subirte a un avión, para hablar en público. O sea, situaciones que son muy comunes nos pueden empezar a generar ansiedad y estas conductas evitativas hacen eso, que la persona se empieza a aislar, que la persona deje de funcionar y pues esto empieza a generar un problema en la vida diaria. Esta sensación es una sensación con la que la mayoría de los mexicanos vivimos y me gustaría poder explicar, por ejemplo, la diferencia entre estar en este estado de fight or flight, un poco como esperando la reacción como para ya sea pelear o huir,
y ¿cuál es el otro lado? O sea, ¿cuál es el otro estado? En que si no es ese estado en el que estamos, que es en donde la mayoría de los mexicanos vivimos constantemente, ¿cuál es la alternativa? O sea, ¿qué otro estado? ¿Cuál es el estado ideal del ser humano como para vivir en esta calidad de vida en la que estamos buscando, donde no siempre se encuentre bueno, pues o sea, si cualquier cosa yo estoy listo para oír? Claro, sí, como dices, todos los mexicanos y en general todas las personas vivimos condiciones de estrés todos los días, ¿no? Situaciones que de alguna manera aprendemos a manejar y controlar en nuestro día a día. O sea, podemos tener días buenos, podemos tener otros días malos, pero bueno, cuando llegan esos días malos, esos días que se presentan con esta ansiedad, pues bueno, de alguna manera aprendemos a conocernos y a manejar esas situaciones para eso, para poder funcionar adecuadamente en todas nuestras esferas. El problema de la ansiedad, cuando esto se vuelve algo patológico, es cuando empezamos sobre todo a disfuncionar, cuando ya no podemos tener la capacidad de producir, la capacidad de disfrutar nuestros días, cuando esta ansiedad nos sobrepasa y pues de alguna manera, pues como te comentaba en algún momento, comenzamos a evitar hacer cosas que nos gustan, empezamos a perder como el interés en ciertas actividades y esto nos empieza a generar pues un problema pues grande porque de alguna manera ya nos impide el estar, digamos, en un ambiente o en un estado como pleno en general en todas nuestras funciones. Y de entre todo el espectro de lo que son los problemas de ansiedad o los trastornos de ansiedad, pues estos son un conjunto de afecciones de la salud mental, ¿no? Que en sí, en términos globales o generales, hacen que la persona esté padeciendo de esta ansiedad, pero de manera constante. O sea, ya no nada más en un instante, ya no nada más en un mal día. Todos los días, de alguna manera, la persona empieza a tener estas preocupaciones, estos pensamientos que se vuelven muy irracionales o esta ansiedad que se vuelve muy excesiva y pues de alguna manera, pues esto todo tiene un origen. No hay una sola causa que genere el problema de la ansiedad. O sea, de alguna manera es importante porque las personas o los pacientes se preguntan, oiga, pero ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿qué fue lo que originó este problema? Obviamente, pues no hay una sola causa. O sea, hay situaciones o condiciones efectivamente biológicas. Al decir biológicas me refiero a situaciones, por ejemplo, genéticas, hereditarias, que predisponen un poco este tipo de problemas. Pero bueno, biológicas también me refiero porque son afecciones, no me gusta encajonarlas con un término ni psicológicas, ni psiquiátricas, ni neurológicas. O sea, son situaciones que pasan en el cerebro en algunas áreas en particular, que llámese la amígdala, el hipocampo, los cerúleos, regiones frontales, en las cuales hay una falta en las conexiones, en la producción de algunas sustancias o neurotransmisores. Entonces, sí es muy importante la parte biológica, que es una causa, es uno de los factores, pero bueno, también hay factores psicológicos importantes, factores sociales, el mismo estrés. Entonces, por lo general, todos estos factores se van juntando poco a poco y de ahí podemos empezar a encontrar el origen del problema de la persona que está padeciendo la ansiedad, el tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque hay diferentes problemas o este espectro de ansiedad. En algún live platicamos de uno muy en particular que eran los ataques de pánico o Sí. estos trastornos de angustia que se caracterizan por estas crisis muy fuertes. Pero tenemos también algo que es mucho más común, que es, por ejemplo, las fobias o esa ansiedad social, que es mucho más común. Las fobias específicas, algunas situaciones, el trastorno de ansiedad generalizada, que estamos hablando ya de un periodo de tiempo muy prolongado, hablar de por lo menos 6 meses que la persona padece de este problema de manera seguida. El trastorno obsesivo compulsivo, que se caracteriza por esas obsesiones, esos pensamientos que son muy intrusivos y que la persona tiene que realizar algunas compulsiones o actos para sentirse bien, ¿no? O sea, es un espectro muy grande de problemas de ansiedad que van de la mano, por ejemplo, con el estrés. Tenemos el trastorno de estrés postraumático, personas que viven un incidente, un accidente muy fuerte, algún trauma en su vida que les genera problemas de ansiedad de manera constante, ¿no? Esos flashbacks que regresan al episodio, esas conductas evitativas que te comentaba, las pesadillas, alteraciones en el sueño. Entonces estamos hablando que la ansiedad en general
provoca un abanico de síntomas muy grande. O sea, no nada más son los pensamientos y las preocupaciones, son las cuestiones físicas que te provoca la ansiedad, esas molestias que llegan a ser incluso incapacitantes. O sea, puede ser desde una tensión muscular muy leve, pero puedes llegar a ser hasta una sensación opresiva en el pecho que sientes que te está dando un ataque, un infarto del corazón. ¿Cómo puedes identificar cuando ya rayas, ya cuando ya estás cruzando esa línea de estar estresado a tener un trastorno ya de ansiedad generalizado que es constante? Sí, el trastorno de ansiedad generalizada tiene, digamos, una serie de criterios médicos para poder llegar a ese diagnóstico. El primero de ellos, y que es muy importante, es el tiempo. El tiempo es clave aquí para hacer el diagnóstico porque la persona padece el problema de la ansiedad, pero de manera crónica. O sea, no son 2 semanas con unas preocupaciones, no es un fin de semana que por X o Y nos empezamos a sentir mal. La persona para tener este diagnóstico tiene que pasar por lo menos 6 meses de su vida con este tipo de síntomas. Y todos estos síntomas van a ir desde pensamientos, desde cuestiones psicológicas, o sea, preocupaciones, ansiedades que estamos pensando todo el tiempo, sobre todo que nos estamos anticipando. Algo que les hago hincapié, por ejemplo, mucho a los pacientes, que sepan cuándo es ansiedad y cuándo es depresión. Las personas que padecen ansiedad están pensando todo el tiempo en el futuro. O sea, todo el tiempo están anticipándose a cosas que no han sucedido y están sufriendo todo el tiempo por cosas que se están imaginando, que pueden pasar, no pueden pasar, pero bueno, la persona todo el tiempo se está adelantando a sufrir por cosas del futuro. ¿Qué pasa con las personas que están deprimidas? Por lo general, estas personas sufren y están teniendo este problema por lo general porque están pensando cosas que ya pasaron, cosas que de alguna manera ya no tienen alguna solución y todo el tiempo. Entonces, algo que les digo, mira, esto es una diferencia como muy característica entre la depresión y la ansiedad. Pero bueno, dentro de este trastorno de ansiedad, aparte de esta anticipación, eventos futuros que les generan mucha inquietud, mucha preocupación, pues todo el tiempo están padeciendo de los síntomas que te comentaba a nivel físico, ya sean a nivel como autonómico, como esta sudoración, estas palpitaciones, como que esta sensación de opresión en el pecho, están tensos todo el tiempo, de alguna manera tienen dolores de cabeza, estreñen o tienen problemas estomacales, distensión estomacal, inflamación, problemas en el sueño. Es muy común que las personas con ansiedad también tengan trastornos en el sueño, o sea, pueden llegar a tener insomnio o duermen todo el tiempo. Alteraciones en el apetito. Las personas con ansiedad calman esa ansiedad a veces buscan un dulce, buscando o teniendo atracones de comida. ¿Y qué es lo que pasa luego con esas personas? Llegan al consultorio, llegan a ver al médico porque pues 1 o 2 años pues subieron mucho de peso, ¿no? Entonces, no, doctor, es que a mí ya me manda porque la familia, fíjate, como que se preocupa un poco porque he subido mucho de peso, pero la verdad yo creo que es porque pues estoy preocupado, estoy ansioso y la verdad estoy comiendo mucho. Pero hay otros síntomas que no son tan específicos. O sea, las personas, por ejemplo, que están todo el tiempo muy irritables, que se enojan con todo con mucha facilidad, que se marean por cualquier cosita. Son síntomas que a lo mejor no son muy específicos de la ansiedad, pero que nos pueden dar pistas o sospechas de que la persona está muy intranquila, que la persona está inquieta, que todo el tiempo tiene esa necesidad como de moverse, de morderse los dedos, de mover los pies, las piernas. Entonces hay unos síntomas, como te digo, muy específicos, otros no tan específicos, pero para hacer el diagnóstico de ansiedad generalizado, para que lo sospechen, sobre todo los profesionales de la salud y, bueno, la persona que lo padece, antes que nada es el tiempo. Entonces el tiempo tiene que pasar por lo menos 6 meses para que podamos hacer ese diagnóstico. Antes de eso es como muy difícil hacer el diagnóstico, puede ser el mismo estrés nada más, puede ser algunos eventos que estén suscitando estos síntomas de ansiedad, como algunos problemas familiares, algunos problemas económicos, problemas en el trabajo, que todos en algún momento podemos llegar a compartir. Podemos entonces concluir que la ansiedad es la raíz de muchos otros males que se van manifestando más adelante, las consecuencias del mal comer, las consecuencias del mal dormir, las consecuencias del aislamiento social, en cuestiones de otros males que se manifiestan, ¿no? O sea, otras enfermedades o ya cosas como más extremas que se pueden llegar a manifestar, que tienen como raíz la ansiedad más que otros temas o otros factores de salud, ¿no?
Claro, y otro punto que es clave es el recordar estas conductas evitativas. O sea, las personas que empiezan a padecer ansiedad empiezan a dejar de hacer algunas actividades, algunas cuestiones que eran muy rutinarias de su vida y de repente las empiezan a dejar. Entonces eso puede llamarles la atención a uno y decir, oye, es que por ejemplo antes yo iba a hacer ejercicio todos los días, ¿no? Pero desde que empecé a sentir una angustia y un dolorcito como en el pecho, como que ya empecé a dejar de ir a correr porque siento que el corazón me palpita y bueno, o sea, empiezan a generar estos pensamientos, estas cuestiones, pero les digo, un punto que es clave es la parte como de las conductas evitativas que tienen las personas que padecen ansiedad. También es muy común y vale la pena mencionarles que hay personas que son más propensas a padecer ansiedad. O sea, todos tenemos como una personalidad de un tipo. Y hay una personalidad o unos tipos de personalidad que nos hacen ser más propensos a padecer la ansiedad. Por ejemplo, te voy a poner un caso, las personas que son como de por sí muy evitativas, ¿no? Las personas que de por sí no les gusta como salir mucho de fiesta o a reuniones o con grupos de gentes que estén, eso, mucha gente reunida y que se sientan como incómodos, esas personas que evitan esas situaciones, pues tienden a ser un poquito más propensas a padecer ansiedad. Las personas que son muy dependientes, por ejemplo, ¿no? Las personas que se la pasan eso, dependiendo de lo que les digan sus familiares, su pareja, la toma de decisiones, oye, ¿qué película vamos a ver? No, la que tú quieras. Oye, escoge una. No, 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 a mí me da igual. O sea, ese tipo de personas son muy dependientes, tienden a padecer mucha ansiedad y son muy propensas a tener nuestros trastornos. Las personas que son sumamente anticipadas, por ejemplo, las personas que son sumamente puntuales, las personas que son sumamente ordenadas en sus cosas, que les desordenas algo y se ponen de malas. Ese tipo de personalidades como muy obsesivas, dependientes, evitativas, hacen que sean muy propensos a padecer ansiedad. Entonces, si los usuarios reconocen que son como de este tipo de personas, pues tienen que echar un ojito a eso, a mantener sus niveles de estrés bajos, a prevenir estos problemas de ansiedad, o si reconocen que en algún momento tuvieron uno, pues eso, poder tratar este tipo de problemas, que es algo que también vamos a poderles mencionar, porque los tratamientos no son sencillos. Sí, sí, brevemente por ahí dice una persona, sí, te dicen ponte a meditar. Sí. Grave error, ¿no? O sea, todas estas personas que padecen ansiedad o que conoces a alguien, sí es un súper error que le digas el clásico, el échale ganas, el tranquilízate y este tipo de cosas no te van a ayudar, ¿no? No, no hay nada más condescendiente, es terrible. Esos los tratamientos, ¿no? O sea, antes de llegar al CBD te puedo comentar que el tratamiento es tan complejo que incluye, sí, psicoterapia, a lo mejor unas muy importantes como es la terapia cognitivo-conductual, esta terapia de exposición para empezar a eso, a dejar esas conductas evitativas. Pero luego vienen a lo mejor los medicamentos, ¿no? Y los medicamentos son a base, por ejemplo, de antidepresivos que tienen esas propiedades ansiolíticas, pero que desafortunadamente tienen una lista de efectos secundarios que no todos toleran y que no todas las personas responden. O sea, es difícil que todas las personas responden y bueno, pues eso nos corresponde como especialistas buscarle el mejor tratamiento a cada una de ellas. Perdón. Y hay algunos otros tratamientos médicos que son muy buenos, que son muy efectivos, pero desafortunadamente tienen esas propiedades adictivas de dependencia, pues eso, no nos hacen como que ser la mejor opción para este tipo de trastornos. Entonces, es aquí donde entra el CBD, porque el CBD de alguna manera entra para, uno, empezar a disminuir los niveles de estrés, para empezar a mantener los niveles de ansiedad en niveles normales, ¿no? Ese es el primer objetivo que tiene el CBD. Y es muy importante mencionarles que el CBD es tan noble, el CBD se parece tanto a los cannabinoides endógenos que nosotros producimos, que actúa como eso, de manera muy natural, sin crear una dependencia, sin interactuar con otros medicamentos, incluso medicamentos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muchas personas toman Ribotril, que diazepam, sertralina, fluoxetina, etcétera, muchos antidepresivos, muchos medicamentos, y es una realidad que el CBD no interactúa con estos medicamentos. Entonces, yo le digo a mis pacientes, el CBD lo que va a hacer es el mejor complemento para tu tratamiento. O sea, tú mantén tu tratamiento, tú sigue las indicaciones que te estoy dando y nada más complementamos con el CBD. ¿Y para qué nos va a servir el CBD en ansiedad?
te mencionaba, el CBD tiene propiedades ansiolíticas, pero dentro de este espectro de ansiedad tiene propiedades antipánico. O sea, para las personas que padecen estos ataques de pánico les va muy bien. Tiene propiedades anticompulsivas. O sea, las personas que tienen ansiedad y este tipo de pensamientos intrusivos y estas compulsiones les ayuda mucho a tranquilizarse, a disminuir este tipo de conductas. El CBD les va a ayudar mucho a disminuir el estrés y a corregir, por ejemplo, ese patrón de sueño. Les va a ayudar a que puedan descansar bien y a que tengan un sueño reparador, o sea, que se despierten al otro día descansados, que puedan mantener ese patrón de sueño y ese ciclo de sueño en niveles normales, les va a ayudar muchísimo a sanar y entonces van a estar, pues eso, funcionando adecuadamente. Entonces el CBD, en cuanto a las propiedades que tiene, que son muchísimas, las propiedades ansiolíticas son de las más eficaces que se saben, que se conocen. Entonces, el CBD es un gran suplemento, es un gran complemento para los tratamientos o incluso como prevención para la ansiedad, para el estrés. Y es tan noble que lo puede tomar todo el mundo. O sea, lo puede tomar desde un niño hasta un adulto mayor sin ningún problema. Entonces, eso hay que individualizar cada caso, hay que individualizar cada evento estresante y cada de estos trastornos de ansiedad que son únicos en cada persona, pero se pueden beneficiar muchísimo del CBD. Obvio nos preguntan por la dosis, ¿no? O sea, ¿qué dosis recomendada de inicio? O sea, como para empezar. Si estamos hablando no de un trastorno, nada más de que tenemos algunos síntomas de ansiedad aislados, que tenemos niveles de estrés elevados, que tenemos estos síntomas que te comentaba como muy inespecíficos, que estamos como muy irritables, que somos a veces como muy poco tolerantes, que no dormimos muy bien, realmente no necesitamos dosis de CBD elevadas, o sea, necesitamos una dosis mínima de CBD, mínima que puede ir desde los 25 miligramos a 50 miligramos y parece que con eso puede ser suficiente. Si estamos hablando de trastornos de ansiedad muy específicos, llámese trastorno de ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, vamos a tener que usar dosis un poquito más elevadas. La evidencia médica, los diferentes estudios que se han realizado son muy variables en cuanto a la dosis. O sea, la dosis es muy difícil de generalizar, pero si estamos hablando de estos trastornos muy específicos, las dosis van a ir de 50 miligramos hasta más de 300 miligramos al día. Entonces, esto va a ir dependiendo de cada caso en particular. Lo bueno que tenemos ahorita con los productos que tiene CBDivis es que tienen unos gramajes cada vez más efectivos. Por ejemplo, para este tipo de condiciones de ansiedad, el goterito de 1000 miligramos y el goterito de 3000 miligramos me parecen la vía de administración sublingual, o sea, este gotero, la presentación más correcta para este tipo de condiciones. Entonces, el que puedas tener tu goterito de 1000 o de 3000 miligramos, dependiendo si es algo más o menos leve a moderado o algo que ya va un poquito de lo moderado a la grave, este tipo de presentaciones me parece que son las que más les van a funcionar. Nuestra recomendación, tanto del CORE como de nosotros, siempre es empezar con la dosis baja e ir incrementando conforme vamos viendo los resultados. O sea, si la dosis para una ansiedad leve es entre 35 y 50 miligramos al día, empecemos con 35 y vamos incrementando de 10 en 10 miligramos o de 20 en 20 miligramos para ir viendo cómo vamos reaccionando. Lo increíble del CBD es eso, que puedes regularlo, ¿no? O sea, si se te pasa la dosis, en realidad no es que se te pase la dosis y vas a tener un problema de sobredosis o te vas a dormir o no vas a estar funcional, sino que en realidad vas a sentir que a lo mejor fue demasiado, que es un poco somnoliento, pero vas a poder adaptar tu dosis, bajar unos miligramos para encontrar ese punto dulce en donde tu dosis es la correcta. Y bien, yo los dejo ahora y les doy las gracias de nuevo. Core, muchas gracias. Síganse cuidando mucho, síganse queriendo mucho, atiéndanse. La ansiedad no hay nada de qué estar avergonzados ni de qué tener, ni no discutir. La ansiedad es un tema que nos compete a todos y debe de haber esa libertad y esa apertura para poderla hablar y discutir con tus seres queridos. Y a todas aquellas personas que sufren cuando les dicen, piensa cosas positivas, medita, nada más piensa en algo bonito, ve una película así, no se preocupen, encuentren y rodéense de personas que los entiendan, que los apoyen y que los quieran
y nosotros somos ese grupo también. Nosotros entendemos cómo esas respuestas a veces pueden ser un poquito hasta molestas. A las personas que dan esas respuestas los invito a dejar de hacerlo, no lo hagan, con un poquito más de empatía, conozcan y infórmense un poquito más acerca de cómo los problemas de ansiedad en realidad no son una decisión consciente. No es que alguien decida de repente sentirse ansioso o de repente se decida sentir triste. No es una decisión, es una consecuencia de algo más que está sucediendo. Entonces hay que tener empatía y compasión con todos, con todas las personas que nos rodean. Nosotros desde aquí les mandamos muchísimo amor, muchos abrazos, síganse cuidando mucho, la gente saludable es gente feliz. Yo los quiero ver felices a todos, igual que Core, y contacten al Core para cualquier consulta y para cualquier otra recomendación. Muchas gracias a todos, les mando mucho amor. Muchas gracias, Core, que estés muy bien y nos vemos para la próxima. Bye, que estés muy bien, Yanis, nos vemos la próxima. Gracias a todos.